En la misma medida que se acorta el plazo para la contienda presidencial, se acota también el campo del debate político respecto de lo programático de las actuales candidaturas. En efecto, la discusión se limita a los contenidos impuestos por el sector empresarial, particularmente el vinculado a las áreas de la economía que mayor éxito han tenido en rentabilidad en los últimos años. La mayoría de ellas vinculadas al sector servicios y o industrias extractivistas. Poco o nada se habla del mundo del trabajo y de sus necesidades, tampoco de las carencias de millones de chilenos que viven en campamentos o de los allegados viendo alejarse el sueño de la casa propia. Sobre los salarios versus la rentabilidad del capital en algunas áreas es tema vedado en el debate presidencial. El relato es mayor crecimiento y menos impuestos, relato que no dicta del instalado en prácticamente todos los países donde la derecha es gobierno o donde ésta ha comenzado a escalar en posiciones impensadas hace algunos años atrás. El tema de la rebaja de los impuestos está directamente asociado a liberar del tributo a quienes más ganan, a quienes mayor fortuna han acumulado en los últimos años, fórmula que va contra el sentido común, pero también va en contra de la propia historia del desarrollo capitalista. No se puede entender el desarrollo de una nación si no es sobre la base de mayor recaudación que permita a los países fomentar el crecimiento de las naciones. La derecha, empeñada en liberar de las cargas tributarias a los más poderosos, es incapaz de responder respecto de cómo atenderá los grandes déficits que la sociedad demanda en materia de salud, educación, vivienda y pensiones, si al mismo tiempo el Estado cuenta con menos ingresos. La respuesta es una receta fracasada que repiten como monserga, sin que nadie salga a cuestionarle siempre que es con crecimiento. Eslogan al que desgraciadamente se suman todos. Es evidente que los países necesitan crecer para atender diversas demandas de la sociedad. Chile ha crecido en algunos momentos y mucho más que el promedio de los países de la región. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos a quién en particular ha beneficiado el crecimiento. Según el informe final de recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos y Expertas para la actualización de la medición de la pobreza de junio de este año, Chile pasó con los nuevos indicadores de medición de un 6,5 a un 22,3% de pobreza. Es decir, casi un cuarto de nuestra población vive en condiciones de pobreza. Bien vale entonces la pena preguntarse, cuando se habla de que Chile debe crecer, ¿crecer para qué? ¿Crecer en beneficio de quién? ¿De quiénes? Lo paradójico es que quienes más hablan de crecimiento son los mismos que critican las faltas de iniciativas, de propuestas, de políticas públicas destinadas a favorecer el tan necesario crecimiento que demandan. ¿Y quiénes son? Aunque no se crea, o cueste creerlo, son los mismos que han ocupado los cargos más relevantes de los últimos gobiernos, exministros de Estado, de Economía, de Hacienda, junto a centros de estudios vinculados permanentemente a asesorías ministeriales, son los que recurrentemente se lamentan de que el país no crezca. Y la pregunta central es, ¿qué hicieron cuando estuvieron a cargo de conducir las carteras encargadas de estas materias? Nada. Resulta un contrasentido, entonces, tolerar que los responsables de que el país permanezca estancado por más de una década sean los mismos que hoy interpelen en los distintos foros a que el país crezca. Sin embargo, esa obsesión por el crecimiento es demencial, al menos por dos razones. Una, quizás más que crecimiento habría que hablar de desarrollo, o de qué queremos para nuestro país. Tratándose de un periodo electoral presidencial, parece oportuno intentar aproximar respuestas respecto de qué país queremos construir. Uno, con las brechas desiguales que ubican a Chile como el país más desigual de toda América, o un país con mayor justicia social, con mayor protección social. Queremos continuar por la senda de convertir a Chile como el país donde la concentración de la riqueza no solo es grosera, que incluso ha merecido observaciones de organismos internacionales respecto a los peligros que ello encierra para el fortalecimiento de la democracia y la permisibilidad que incentiva la corrupción, o derechamente queremos detener la vorágine de quienes ponen los ritmos y los contenidos de la discusión para hablar de los verdaderos problemas de nuestra sociedad. Hace algunas décadas atrás,
el chileno Manfred Magnif, quien en 1983 ganara el premio Ray Leeuwenhoek Award, considerado el premio Nobel alternativo de economía, y en 1993 fuera candidato a la presidencia del país, sostenía que, comillas, la economía neoliberal mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos, y no hay ningún acusado, no hay ningún preso, no hay ningún condenado. Más adelante agregaba, a propósito de la obsesión por el crecimiento, comillas, la obsesión por el crecimiento es un disparate, porque una elemental ley natural que todo el mundo conoce es que todos los sistemas vivos crecen hasta un cierto punto en que dejan de crecer. Y agregaba, no hay que confundir crecimiento con desarrollo, que son dos cosas distintas. Si usted crece para desarrollarse, se puede pensar. Pero si usted crece a raíz de agotar recursos renovables y no renovables, eso es francamente estúpido. Cuánta razón tenían las palabras de Magnif. El debate actual se circunscribe entonces al crecimiento y no al desarrollo. Crecimiento que debe efectuarse sobrepasando cualquier obstáculo, aunque ello implique destruir el medio ambiente, contaminar las zonas habitadas y obtener ganancia como dé lugar, importando poco lo que ocurra con nuestro planeta. Eso es lo que hoy está en juego. Abrir el debate sobre el país que queremos exige de todas maneras preguntarse y preguntarnos para qué queremos crecer, para quién. De lo contrario, continuaremos por la senda que Chile viene recorriendo en estas últimas décadas, creciendo para unos pocos en detrimento de las mayorías que observan cómo su futuro cada vez se torna más incierto, justamente porque aquellos que han dirigido el Estado se han concentrado en hacer crecer el país para unos pocos, olvidándose de las grandes mayorías. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a la 7ª temporada de Debate Social. Soy Luis Mesina y esta es la edición número 288 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Les pedimos que se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Ana Muga Sáez en la dirección, a Javier Márquez en difusión y redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, esta semana y hoy día prácticamente nos ha sorprendido con una noticia bastante trágica para el mundo del trabajo. La muerte en la mina. Chile, país minero, cada cierto tiempo se remece por noticias fatales como el derrumbe ocurrido ayer en la mina Andesita de la división El Teniente de Codelco, en la región de O'Higgins. En un comunicado público, Codelco informó del fallecimiento de Paulo Marín Tapia, de la empresa Salva Montajes, quien se desempeñaba en el proyecto Andesita de la división El Teniente. En el mismo comunicado informaron que 9 personas quedaron con lesiones de diversa consideración, pero fuera de riesgo vital, y mantienen las labores de rescate de los otros 5 trabajadores pertenecientes a la empresa Gardil Sich, que se encuentran atrapados. Los hechos ocurrieron, según informó Codelco, tras un sismo de 4,2 grados de magnitud ocurrido ayer a las 17:34 horas a 500 metros de profundidad y que fue detectado tanto por el Servicio Sismológico Nacional como por sistemas internacionales. Bueno, para conocer de esta lamentable tragedia y también conocer más sobre la realidad de los trabajadores mineros y sus condiciones de trabajo, estamos al teléfono con Sebastián Cubillo, dirigente del Sindicato Interempresa de la Minería y la Construcción Sitra-Comi, División El Teniente. Primero saludarte, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, compañero Luis, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos, triste, lamentable lo que está suscitando en estos momentos aquí en la zona. La región en general está muy afectada, estamos aquí todos al tanto de lo que está sucediendo y todos pendientes de qué está pasando con los compañeros que están todavía permanecen atrapados en la mina. Sí, Sebastián, nos contaban por interno que trabajabas tú justo en el lugar del accidente y que solo por estar un momento con descanso no estás, afortunadamente, digo, entre los afectados. Sí.
Así que cuéntanos, bueno, el trabajador fallecido pertenecía a Salfa, mientras que los 5 desaparecidos son de otra empresa y existe una cantidad enorme de empresas subcontratadas al interior de Codelco. Dinos, ¿hay medidas e instrumentos de seguridad para todos con los mismos estándares, Sebastián? O sea, entre la diferencia que se hace aquí es lamentable en el tema de los contratistas de la división y lo que es Codelco, ¿cierto? O sea, los estándares de salud y seguridad entre los mandantes y las empresas contratistas es una diferencia abismante. Claro. O sea, si bien se puede para Codelco, y bueno, yo pertenezco a una mesa de trabajo que estoy haciendo con Codelco acá en la división, una mesa de trabajo de salud y seguridad donde estas temáticas ya las hemos presentado en varias ocasiones. De hecho, el día de jueves, nosotros tuvimos reunión en la mañana de esta mesa de Codelco en donde ellos presentaron y decían en todas sus cifras, ¿cierto?, en su cronograma de trabajo, que la vida y salud y seguridad de los trabajadores, lo que comprendía ellos como Codelco hacia las empresas contratistas, era súper exigente y que los números hasta la fecha, pese a todos los fatales que han habido hasta el momento, están en cifras azules, o sea que los porcentajes de ellos están la accidentabilidad era un 0,57, o sea, no alcanzaba un 1% de accidentabilidad en temas con tiempo perdido, temas con accidentes graves, ¿cierto? Esa era la realidad que ellos mostraban o que ellos muestran hacia el resto del país, ¿cierto? Pero Claro. la diferencia con los contratistas es abismante porque ahí donde nosotros podemos ver la precarización con el tema de los contratistas, que son la realidad del porcentaje de la minería aquí en la división. O sea, aquí en la división son 22.000 trabajadores por 4.000 trabajadores de Codelco. O sea, son el 80% o más de los trabajadores son contratistas. Claro, son contratados. Hay una cantidad impresionante de empresas subcontratistas de Codelco que desgraciadamente, bueno, con la normativa existente en nuestro país han ido cada vez más precarizando las condiciones de trabajo de cientos de miles de personas que cumplen un rol importante. Al parecer, al interior de Codelco hay empresas subcontratadas por empresas que a su vez son subcontratadas, Sebastián. ¿Cuánto termina afectando, y esto te quería preguntar, a los derechos de los trabajadores y a sus salarios estos niveles de tercerización? Porque esto es francamente increíble. Codelco debiera tener a todo el personal contratado como una gran empresa pública. Claro, aquí el término tercerización o contratista de los contratistas es que el mandante contrata a una empresa, cierto, constructora o de minería o de montaje para realizar cierta etapa del avance de minero, ¿cierto? Claro. Pero esas contratistas a la vez vuelven a contratar otro tipo de servicios, ya sea movilización, electricidad, servicios sanitarios. Y se va precarizando todo eso, claro. Claro, y esos trabajadores son a la vez mayormente precarizados de los que ya están precarizados los contratistas, que los sueldos en relación al mandante son abismantes. O sea, claro, hay una relación de sueldos que es demasiado enorme en relación al trabajo que hacen los contratistas y a la vez los contratos que tienen los contratistas con otras empresas. Sí, Sebastián, pero coméntanos un poco respecto al accidente mismo y cómo han evaluado usted la responsabilidad que le cae justamente a la empresa mandante y a las empresas subcontratistas. Sí, mira, aquí Codelco Máximo Pacheco declaró el día jueves, cuando fue el evento, justo estaba siendo entrevistado en la radio cooperativa, declaró que efectivamente esto se debe a el trabajo minero, al avance minero, ¿cierto? Claro. Eso es lo que declaró él. Hoy día el señor Music aquí en la zona declara de que no es en relación al avance minero. O sea, ¿a qué nos referimos con el avance minero? Que los trabajadores mineros tienen que estar perforando el cerro, tronando el cerro, haciendo estallido, ¿cierto? Eso es el avance minero. Como se van avanzando las calles, ellos van dinamitando el cerro permanentemente. Y para extraer el mineral también estallan el cerro constantemente en diferentes áreas. O sea, el otro día vino el presidente de la República para el día de la conmemoración de la nacionalización del cobre, el julio. El orgullo, ¿cierto? Sí. Y empezaron a tronar el pilar norte del nuevo nivel mina. Son tronaduras que empiezan desde las calles que están más abajo hacia arriba, y desde arriba hacia abajo, y desde los costados hacia el centro. Entonces el cerro está constantemente trabajando, porque finalmente tenemos que entender que
Codelco vive de la extracción de ese mineral, pues, o sea, constantemente tiene que estar extrayendo mineral para poder sobrevivir, ¿cierto? Y eso significa que hay trabajadores en las frentes de trabajo que no están con las fortificaciones correspondientes, Claro. pero igual tienen que seguir en el avance minero. Tú estás trabajando en una frente de trabajo y en un nivel más al lado o en un nivel más abajo están haciendo estallidos de roca, están trabajando, están fortificando o están dinamitando. Eso es diariamente. Aquí hay estallidos de roca, tronadura, dinamitada, ¿cierto? En la jornada de las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 20 horas, y así constantemente esto va dando vuelta. Entonces, el cerro está trabajando constantemente. Exacto. La sentada de cerro que hubo, que fue el día jueves, que fue un estallido de roca, lo quieren relacionar con un sismo que hubo 4.2. Sí. Eso es lo que están diciendo las autoridades o lo que está diciendo Codelco en estos momentos. Pero el estallido de roca que se genera dentro del cerro es constante, o sea, Claro. constantemente nosotros estamos trabajando dentro del cerro y eso va produciendo que el cerro se vaya dañando. Lo que tiene que generarse ahí es un trabajo constante de examinar cómo se va manifestando el cerro cada vez que vamos trabajando. Correcto. Y eso es lo que hoy día es consecuencia, porque probablemente hubieron 2 o 3 estallidos de roca antes de que hubiera este estallido gigante que hubo, y posterior siguieron las tornaduras dentro del cerro, lo que no ha permitido ingresar a los brigadistas para poder rescatar a los trabajadores que ya están identificados por el TAC en qué lugar están. Sebastián, te quería hacer una consulta. ¿Han habido más accidentes que por razones diversas a veces no son publicitados, no son conocidos por la opinión pública? Sí, mira, el año antepasado hubo un estallido de roca de una magnitud enorme. Hay videos que están en los medios, ¿cierto?, de trabajadores que grabaron dentro de la mina, que lograron levantar una pala, la levantó una pala, o sea, hablamos de una pala que pesa 2 toneladas, con el estallido de roca, con la fuerza que produce, la llegó a levantar, ¿cierto? Los trabajadores lograron escapar en ese momento, no hubo fatales ni daños graves, pero fue por suerte, nada más que por suerte solamente. No lamentamos en ese momento, en esa instancia, o un fatal o un accidente grave, pero eso fue hace 2 años atrás. Eso fue en el nuevo nivel mina, y ese espacio donde se estaba trabajando todavía está en reparaciones. De hecho, fue tan grave que lleva 2 años de reparaciones a ese nivel. Correcto. Entonces ahora lo encontramos con una misma instancia, pero ahora la estamos contando de otra forma, ¿cierto? Pero esto ya viene avisando hace mucho rato, constantemente. Como te digo, el cerro está trabajando, hay estallidos de roca dentro de la mina que de repente no son vislumbrados por parte de la empresa hacia los trabajadores, porque tú vas entrando de un turno a otro turno y no sabes lo que pasó en el otro turno. Entonces ahí depende de la autoridad, de los prevencionistas, la jefatura, que te informe de qué forma está trabajando el cerro en ese momento cuando tú ingresas a la mina, y eso de repente no se comunica de un equipo de trabajo al otro equipo de trabajo. Bueno, esas son las condiciones, claro, son las condiciones justamente que el mundo del trabajo muchas veces se ve enfrentado, y sería relevante, bueno, pedir una investigación exhaustiva para identificar las causas, las responsabilidades, de forma tal evitar que este tipo de accidentes se sigan reproduciendo. Bueno, Sebastián, queremos agradecerte sinceramente este contacto y esperamos pronto volver a abordar este tema con más profundidad. Un abrazo desde los auditorios de Radio Universidad de Chile a ustedes, a los trabajadores. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hoy día vamos a estar en la Plaza Rancagua, estamos a la espera de las noticias que tenga la empresa, la constructora Gardisic, de qué forma los va a comunicar o se va a acercar de alguna forma a los familiares, que hasta la fecha no hemos tenido ninguna información de cómo están o en qué nivel están con el contacto de los trabajadores, si lo han podido ubicar, si saben exactamente dónde están. Perfecto. Cómo están. Eso no se ha realizado. Bueno, eso es lo que hay que exigir por parte de la empresa. Exacto. Bueno, este pequeño espacio, Sebastián, justamente apunta en esa dirección para presionar justamente a las autoridades para que investiguen y den certeza a los trabajadores. Así que un gran abrazo a todos ustedes, compañero Sebastián. Un abrazo. Ya, muchas gracias, compañero, que estén bien. Bueno, ahí estaba Sebastián, dirigente de uno de los sindicatos de la minería que hacen un aporte gigantesco al país. Cabe hacer notar que Saifa Corporación, una de las empresas subcontratistas, es una empresa privada entre cuyos inversionistas están los más importantes fondos de inversión como la Reinvial, BTG Pascual, Banco de Chile, Vice, Inversiones Santa Isabel, Compact, entre otros. Para nuestros auditores, adivinen cómo se financian. Con los fondos de pensiones, pues. Las AFP, siempre
presentes. Es decir, esta pelea por acabar con este sistema injusto, espurio, bueno, sigue presente. Bueno, vamos a un corte musical con un tema de Los Prisioneros titulado Quieren Dinero. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Bueno, hoy estamos con Gonzalo Durán, economista por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencia Económica por la Universidad de Turín y doctor en Filosofía y Economía por la Universidad de Duisburg-Essen, Alemania. Bueno, y además en la actualidad es académico de la Universidad de Chile y también investigador de Fundación Sol. Bueno, bienvenido Gonzalo una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, Luis. Bueno, aprovechemos el tiempo. Bueno, a comienzos de julio fue presentado el informe de la Comisión Asesora Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza, un tema muy importantísimo, instancia que propuso un nuevo indicador de la pobreza que al aplicarlo a las actuales condiciones generó un aumento inmediato en la tasa de pobreza de nuestro país. Primero cuéntanos, tú fuiste uno de los 10 comisionados que elaboraron este informe. Queremos comenzar preguntándote cómo llegaste a ser parte de esta comisión asesora presidencial tan importante. Bueno, esto fue por ahí por el 2013, en diciembre. 2013. 2023. Sí, 23, sí. En diciembre del 2023 se constituye la comisión y básicamente ahí es una comisión que viene desde el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo es quien realiza como un sondeo de quienes podrían participar y ahí se contactaron y en el fondo era una invitación a ver si es que uno estaba disponible. Y así yo entro a la comisión y otras 9 personas también la integraron, una comisión paritaria. ¿Cuál era la composición ideológica? ¿Eran de distintas sensibilidades? Exacto, eran como de distintas sensibilidades. Están varias personas que la mayoría son académicos y académicas, pero que han participado, por ejemplo, del gobierno de Sebastián Piñera. Hay una persona que participó en la encuesta que mide la pobreza y tenía un cargo de jefatura en ese entonces con Piñera. Y también hay personas que están vinculadas, por ejemplo, al Hogar de Cristo, el director ejecutivo del Hogar de Cristo, una persona que representa una ONG que ve temas de ruralidad, como para también tener esa mirada. Y bueno, también había una persona de libertad y desarrollo. Claro. Bueno, eso devela que la composición de la comisión es muy representativa, digamos, de las distintas sensibilidades que hay en el país. Bueno, como señalamos al comienzo, al aplicar este nuevo indicador para medir la pobreza, el índice se disparó pasando al 6,5 actual, que era el dato que teníamos, a un 22,3%. En el primer indicador Chile aparecía como el país menos pobre de la región, superaba a Estados Unidos, superaba a Canadá, es decir, éramos más ricos que, mirándolo de otra perspectiva, más ricos que Canadá y que Estados Unidos. Y hoy día, con este indicador, quedamos más o menos en nivel de Paraguay, más o menos. Bueno, ¿qué implicancia tiene esta nueva metodología, Gonzalo, para medir la pobreza? A ver, las implicancias son muy significativas porque esto es una comisión que básicamente responde a una recomendación que vino hace 10 años, ¿no es cierto?, con la primera comisión de la pobreza, y que significa que hay que actualizar la forma como se mide la pobreza porque el tiempo pasa, la sociedad avanza, hay nuevas preocupaciones y por lo tanto se hizo cumplimiento a ese mandato de que se actualizara. Y hay varias actualizaciones que son muy relevantes, como por ejemplo, en primer lugar, hay una actualización con los patrones de consumo. La primera actualización que se hizo, que fue en el 2013, por ejemplo, esa era una modernización que no se hacía desde el año 87. Eso significa que cuando tú medías la canasta básica con la cual se mide la pobreza, habían componentes que eran del 80. Claro. Entonces, por ejemplo, estaba el aceite suelta. Claro. Y eso era parte de la canasta. Y eso cambió, y con los cambios que se hicieron en la primera comisión, que fue en el 2013, la pobreza aumentó. ¿Aumentó cuánto? 1,8 veces. Ese fue el cambio que hubo en ese momento, en el 2013. Sí. Con las modificaciones que se hacen ahora, la diferencia ya no es de 1,8, sino que es de 3,5 veces.
Esa es como la magnitud y lo que podría ser las implicancias que debería tener para la discusión sociopolítica en nuestro Pero además país. justamente para la discusión de la política pública, o sea, en un momento donde hay un debate para una contienda electoral, parece que este es uno de los datos más referenciales para poder debatir qué política pública el Estado asume como tal para abordar este tema y corregir esta tasa tan desigual. En ese mismo sentido, el que se transparenten los niveles de pobreza de la población, ¿qué efectos, a tu juicio como investigador, como profesor, va a tener efectos prácticos para que la gente mejore sus condiciones? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que eso es fundamental, que en el fondo se pueda armar el debate de cuáles son las explicaciones que están detrás de un 22,3% de la pobreza, que es muy alto. En el fondo eso, de algún modo, es como una bomba al relato que ha tenido nuestro país, el relato económico del éxito, ¿no es cierto?, el jaguar de América Latina. De algún modo nos pone en la posición que siempre hemos estado, de un país latinoamericano. Exacto. Un país con niveles de pobreza superiores al 20%, que es lo que pasa recurrentemente en la región. Entonces, de ahí yo creo que esto debería impulsar un debate mucho más profundo en las causas de la pobreza. Y además que cuestiona, perdón que te lo diga, cuestiona abiertamente este famoso ingreso per cápita, porque además te plantea una dimensión distinta, que esconde la profunda desigualdad de nuestro país. Claro, la pregunta es, si se genera tanta riqueza en nuestro país, ¿por qué hay tanta pobreza? Claro. En nuestro país no hay que olvidar nunca algunas cifras, como que el 1% más rico concentra el 49,8% de la riqueza, en donde también tenemos que el 0,01% más rico de este país tiene ingresos mensuales por persona, que son de más de 800 millones de pesos por persona. Entonces, ahí tenemos una situación súper polar, ¿no es cierto? Por una parte, una gran concentración de la riqueza, y por otra tenemos sueldos que están muy contenidos y que son, a nuestro modo de ver, una de las principales razones que explican este nivel de pobreza que hoy día se transparenta. Sí. Mira, esta nueva medición más exhaustiva que hicieron ustedes considera múltiples dimensiones de la pobreza, que creo que este es un elemento importantísimo, que creo que es relevante que la ciudadanía y particularmente nuestros auditores del programa puedan tener acceso a este documento, que es un documento muy, muy potente, incluyendo el ingreso, la educación, la salud, la vivienda y otros factores. Explícanos qué significa la pobreza multidimensional, que es una categoría nueva que es relevante. Sí, la pobreza, primero partamos quizás brevemente, pobreza por ingreso. La pobreza por ingreso es fijar un monto, algo que se llama la línea de la pobreza. Entonces, si una persona supera la línea de la pobreza, entonces podemos decir que está fuera. Claro. Y entonces esa es la que siempre hemos medido. En la medición actual, la oficial, la línea de la pobreza son 217.000 pesos al mes. Por persona. Claro. Entonces, si una persona tiene 218.000 pesos, no es pobre. Y si tiene 216 hacia abajo, claro, es pobre. Claro. Ese es como el método como se calcula la pobreza en los países latinoamericanos. Pero es un método que también tiene sus limitantes, porque solamente nos concentramos en la cosa material, que yo creo que es lo más importante, sin duda, pero deja fuera otras dimensiones que podríamos decir, como por ejemplo lo que tiene que ver con la dimensión de la educación, la salud, la vivienda, las redes que uno puede tener en la comunidad, en el barrio. Entonces eso es otro enfoque. La comuna en que vives también. La comuna en que vives también. Es un enfoque teórico que es distinto. No es un enfoque materialista, podríamos decir, un enfoque más como de tener ciertas competencias, capacidades para tener la vida que queremos tener. Sí. Esa es la idea teórica que hay detrás. Y ahí entonces tenemos, por ejemplo, la capacidad de tener trabajo. Eso sería la dimensión de trabajo. Y que con las recomendaciones que estamos haciendo en la comisión avanzamos hacia tener trabajo, pero trabajo de calidad. No cualquier trabajo, sino que trabajo, por ejemplo, que cumpla con ciertos aspectos de que ojalá sea formal y que avance hacia mayores niveles de calidad. Entonces, eso, por ejemplo, podemos ver en la dimensión trabajo, donde también se incorporaron elementos relativos al cuidado, que tiene que ver con la Agenda Nacional de Cuidados, algo que hoy día no está presente en las mediciones. Sí. Entonces, hoy en día una persona que no trabaja remuneradamente, hay que poner siempre ese énfasis, que no busca trabajo, pero que está en la casa, en el hogar, está cuidando a un familiar, por ejemplo. Esa es una persona que necesita también el apoyo del Estado. Entonces, en ese sentido, con esta nueva recomendación, nosotros vamos a poder
capturar cuántas personas están en esa condición, son carentes y hay que generar políticas para transformar esa realidad. Sí, mira, salió en esta investigación, en este estudio, un nuevo concepto que ha sorprendido a muchos. Bueno, me encuentro entre ellos el famoso alquiler imputado, Sí. que modifica los niveles de pobreza de las personas. Y esto es relevante poder explicar lo que significa alquiler imputado y de qué manera afecta el parámetro de la medición. Sí, que esto es brutal. Sí, es brutal. Cuando hablamos de la pobreza por ingresos, te había dicho que hay un nivel de ingreso, de línea a la pobreza. Para la línea de pobreza, claro. sí. Pero la otra cara de la moneda es, bueno, hay que preguntarle, ¿no es cierto?, a las personas en sus casas cuánto ingreso tienen. Y ahí lo vamos a contrastar con la línea de la pobreza. Hay que hacer ese ejercicio. Ahora vamos a los hogares y veamos cuánto ingreso tienen las personas. Entonces ahí van los encuestadores y preguntan, bueno, ¿cuánto usted gana por salario? Ya, y lo anotan. ¿Cuánto gana por ejemplo, recibe alguna plata de herencia? Lo anota. ¿Recibe algún subsidio del Estado? Sí, también recibo. Lo anota. Están anotando todos los ingresos. Pero ¿qué pasa cuando se enfrentan a una persona que es propietaria de una vivienda o que está pagando los dividendos? Bueno, le van a preguntar, ¿usted en esta casa es propietario? Sí. Ah, entonces dígame usted, ¿cuánto cuesta un arriendo aquí en La Manzana? Yo te pregunto a ti, Luis, ¿cuánto cuesta un arriendo ahí donde tú vives? Y tú vas a decir, bueno, aquí el arriendo cuesta 400.000 pesos. Entonces el encuestador va y va a anotar esos 400.000 pesos. Y luego al final del día, cuando va a decir, bueno, ¿cuánto es el ingreso total de este hogar? Suma todo, el salario, los subsidios del Estado, y a esa persona que es dueño de la vivienda, le van a incorporar ese dato que tú me habías dado de lo que costaba el arriendo donde tú vives. Es un ingreso ficticio, es un ingreso imputado, por eso se llama alquiler imputado. Claro. Ahora esto es muy paradójico porque significa que cero, hay personas que tienen ingreso cero, claro, que no tienen ingreso para comer, pero que como viven en una casa propia y si el alquiler imputado supera la línea de la pobreza, deja de ser pobre. Y eso sucede. Lo que calculó la comisión es que hay 24.000 hogares que tienen ingreso monetario igual a cero, pero no son pobres. Entonces uno diría, ¿y ellos cómo viven? Se tienen que comer la casa. Claro. Entonces ahí hay un problema. Y la comisión lo que dijo fue, hay que terminar con esto del alquiler imputado. Ya no da para más y tenemos que tener dos líneas de la pobreza. Una para arrendatarios y otra para propietarios. Líneas diferenciadas. Qué impresionante ese tema. Debiese ser un indicador que inmediatamente era salir de la medición de pobreza. Eso está en la medición oficial, claro, y genera distorsiones tremendas. Claro. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Hay parlamentarios que de repente cuando estábamos en la discusión previsional le preguntaban respecto a qué es lo que pasa con la situación de la pobreza en la tercera edad, como se llama. Y ellos decían, pero ¿qué están reclamando las personas que salen a marchar? La coordinadora Noma AFP, ¿por qué reclaman? Si la pobreza es de un 3,1%, es de un 3%, prácticamente no hay pobreza. Claro. Y bueno, eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién, el alquiler imputado. Una persona que ya llega a los 60 años, bueno, cada vez menos, pero antes era mucho más probable que esa persona pudiera tener una vivienda propia, que claro, pagó toda su vida y que por lo tanto se le va a imputar el alquiler esta idea del alquiler imputado. El problema es que este indicador justamente lo que hace oculta la realidad y la tergiversa, por supuesto. Pero quería hacerte otra pregunta. Actualmente el salario mínimo está en 529.000 pesos y a partir del 1 de enero del 2026 subirá recién a 539.000 aproximadamente. ¿En qué condiciones queda el salario mínimo respecto al nuevo indicador de la pobreza? Porque es una pregunta importante, porque hay muchas autoridades políticas que se van a gloria, que estamos con un ingreso, con un salario mínimo ya rompiendo todos los esquemas, pero hay que compararlo con la realidad particular de nuestro país. Exacto. El nivel de precio de los productos básicos, la canasta básica. Exacto, la canasta básica de alimentos, por ejemplo. Bueno, eso quería preguntarte. A ver si eso es muy importante porque fíjate, Luis, que un salario mínimo de 529.000 pesos, recordémosle a nuestros auditores que el salario mínimo es salario bruto. Por lo tanto, el propio trabajador tiene que pagar sus imposiciones de la AFP, claro, salud. Un 20%. Un 20% al tiro claro, menos, por lo tanto quedan cerca de 430.000 pesos al bolsillo. Ese 430.000 pesos nosotros tenemos que someterlo a la prueba de la suficiencia. ¿Para qué alcanzan 430.000 pesos? Alcanza para una habitación básica en Santiago con quizá un baño, 300.000 pesos se te va al tiro, y luego
la nueva canasta básica de alimentos, de acuerdo a las recomendaciones de esta comisión, es de aproximadamente 110.000 pesos, que no es mucho, 110.000 pesos al mes por persona. Eso sería la canasta básica de alimentos, no la línea de la pobreza. Claro. Solamente los alimentos, para que tú te alimentes y te puedas parar a ir a trabajar. Claro. Entonces, si vemos eso, y con eso ya se acaba el salario mínimo líquido. Entonces, estamos ante un problema de grandes proporciones. El salario mínimo no permite una vida mínimamente digna. Simplemente no permite costear lo que podría entenderse por una vida digna. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con esta idea del sueldo vital, que también se ha hablado? Si uno dice una persona que gana sueldo mínimo, ¿y qué pasa con la composición de esos grupos familiares? Uno trabaja, 3 personas habitan esos hogares. Que es más o menos esa es más o menos la relación. Sí, entonces, ¿cuánto tendría que ser un salario mínimo para que permitiera salir de la pobreza? Sobre 800 por lo menos. Exactamente, Luis. Si nosotros hacemos el cálculo, estaríamos hablando de cerca de 750.000 pesos, pero para el año 22. Si actualizamos los datos por IPC a la fecha actual, ahora, a julio o agosto del año 2025, estaríamos hablando que son cercanos a los 830.000 pesos. Eso sería como lo mínimo. ¿Y dónde se fijaría entonces este nuevo indicador de la pobreza con estos nuevos indicadores? ¿Quedaría en ese monto, digamos, por una familia de 3 personas? Para una familia de 3 personas, claro, estaríamos hablando de que la línea de la pobreza, claro, para un hogar de 3 personas sería más o menos 820.000 pesos. Por eso toda la gente, bueno, para nuestros auditores, la mayoría de los chilenas que ganan alrededor de 550, 600.000 pesos, hogares con 2-3 personas están prácticamente todos bajo la línea de la pobreza. Claro, y eso nos lleva a una reflexión mucho más profunda que tiene que ver con qué es lo que pasa con los sueldos en nuestro país. Los salarios, claro. Salarios, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un problema mayor, como lo hemos dicho en otras oportunidades. La mitad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país ganan menos de 583.000 pesos líquidos. Por lo tanto, están sumamente endeudados. Ahora, esto nos relaciona con lo que hablábamos en un comienzo. No es que los trabajadores y trabajadoras chilenas seamos flojos y no podamos tener más productividad. Hablemos la productividad. Un poquito de la productividad, sí. Yo creo que lo más relevante en este caso tiene que ver con una pugna distributiva, la lucha por el excedente, lo que se genera, las utilidades que generan el sistema productivo. Ahí está el gran debate, yo creo. Mira, te quería hacer esta reflexión-pregunta. Hay sectores de la economía en nuestro país, particularmente vinculados a servicios, al ecosistema financiero, comercio, que han reducido fuertemente el número de trabajadores producto muchas veces de la incorporación tecnológica. Incorporan mucha tecnología, destruyen empleo. Pero ocurre que esas mismas empresas que forman parte de un sector económico han logrado mantener la utilidad y la rentabilidad del capital invertido. Entonces, con menos trabajadores, logro los mismos o mejores resultados. ¿Qué es lo que se produce? Entonces, más eficiencia, más productividad. Resulta que crece el capital, la renta, pero no crecen los salarios. Entonces hay una fracción, que hay ese excedente, ¿quién se está quedando? Y eso es el tema de debate a fondo que debiera existir en el país hoy día cuando se está discutiendo una contienda electoral, pero no son parte de las preguntas que se formulan, pues esta discusión está vedada completamente. Y ¿sabes qué, Luis? Hay una cosa que se ha instalado de manera muy exitosa por parte del empresariado y los grupos dominantes en el relato económico, que tiene que ver con que la productividad en nuestro país está estancada. Eso es una medida que se habla desde el punto de vista de la economía, una medida que es productividad total de factores, es hablar en científico, pero eso hay que expulsarlo del debate, del lenguaje, porque tiene un alto contenido de una suerte de escuela de pensamiento que es la escuela neoclásica. Y en esa escuela, en el fondo, lo que se hace es tratar de invisibilizar el aporte del trabajo. Entonces, si uno mira la productividad media o la productividad laboral, que es lo que hemos conocido desde la revolución industrial, que es el típico medición de la productividad, cuánto se produce por hora de trabajo. Claro. Si medimos esa productividad, vamos a ver que desde el 90 a la fecha, esa productividad no se ha mantenido estancada, esa productividad ha subido. Y ahí es donde tenemos que enfrentar el debate. Lo que ha pasado en los últimos años es que la productividad ha subido, los salarios reales han subido en una proporción menor.
Entonces hay una apropiación, hay una plusvalía relativa, hay una apropiación o un aumento en la intensidad del trabajo que no está siendo remunerado. Por supuesto, y eso lo presencian los trabajadores, lo perciben, lo sienten, porque efectivamente el salario no crece en la misma proporción que crece la renta del capital. Exactamente. Y se observa en los resultados. Bueno, es muy importante. Te quería preguntar, Gonzalo, ¿cómo se mide la pobreza en otros países donde la gente cuenta con seguridad social, por ejemplo? Porque está dentro de la multidimensionalidad de la pobreza, que es una nueva categoría que ustedes incorporaron. Por ejemplo, con salud, con educación gratuita, por ejemplo. ¿Por qué Chile aparece con menos pobreza que Estados Unidos y Canadá, que es un poco para la risa? Pero cuéntanos ese tema. Sí, bueno, eso... la pobreza, primero en los países como más desarrollados, en especial los países de Europa, ellos miden la pobreza relativa. ¿Ya? Y la pobreza relativa es una medición que no se hace en base a una línea absoluta que diga 216.000 Claro. pesos, sino que dicen los que tienen, por ejemplo, menos de 2/3 del promedio o 2/3 de la mediana de los ingresos van a ser pobres. ¿Ya? Entonces eso es como más bien una medida de desigualdad también lo que hay ahí. Y por lo tanto, porque si lo hicieran del otro modo, tendrían niveles de pobreza casi prácticamente de cero. Exacto. ¿Ya? Porque, por supuesto, O sea, tienen se aplican estados de los mismos bienestar. criterios, claro. Sí, se aplican los mismos criterios. Ahora, en Estados Unidos y Canadá, que eso sí nosotros lo pusimos en el informe, ahí sí se mide como en Chile. Pero la diferencia es que esos países tienen mediciones que están más actualizadas, son más modernas. Incluso uno puede ir a Argentina, que Argentina, con todos los problemas, no me voy a meter en la problemática argentina, pero en Argentina tienen 45-50% de pobreza, pero ojo, eso es porque también tienen un nivel muy exigente para medir la pobreza. Claro. Y incluso El estándar es más alto. el sí. estándar es más alto, entonces eso va a depender. En Uruguay la acaban de actualizar, antes tenían cerca de un 8%, ahora subió a un 17%. Claro, pero no hay porque lo comparación, actualizaron. Claro, no tenemos comparación. Bueno, una última pregunta, el tiempo es escaso, tú sabes, Gonzalo. En los debates presidenciales que se han realizado últimamente se insiste en un solo concepto: crecimiento, crecer, crecer, crecer. Y lo dicen justamente los ex ministros de Hacienda, que cuando tuvieron el cargo no hicieron absolutamente nada por crecer. ¿Cómo conversan estas cifras de pobreza con el supuesto crecimiento que había en el país? ¿Crecer para qué? ¿Para quién? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién crece cuando Chile crece? Lo que nos muestran estas cifras es que efectivamente cuando el país ha crecido, porque desde el año 90 hasta la fecha no podríamos decir que Chile no ha crecido, y sin embargo tenemos un 20%, un 22% De pobreza, al menos, claro. un 22% de pobreza. Entonces la respuesta a quién crece cuando Chile crece parece que no es la clase trabajadora, al menos. Entonces, en ese sentido, hay que disputar esa idea del crecimiento como para qué. Yo creo que aquí lo relevante es que los trabajadores y trabajadoras también puedan tener mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones también salariales, que el crecimiento se traduzca en ese tipo de Exacto. bienestar. Exacto, bueno, muchas gracias. Bueno, te agradecemos, Gonzalo, la presencia en nuestro programa Debate Social. Como siempre, muy, muy importante, creo vamos a quedar pendientes porque son muchos temas los que debiéramos abordar en este tema. Así que bueno, nos despedimos de nuestros auditores, nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en Debate Social a las 4 de la tarde. Y no olvidarnos de Palestina, por siempre. Muy bien.